circuito eléctrico es una configuración de elementos pasivos como resistencias, inductores, capacitores, de tal forma que se establezca un lazo cerrado a través del cual fluye una corriente eléctrica y se alimenta mediante una fuente de energía. Las fuentes de alimentación de un circuito eléctrico constan de, primero, fuentes de corriente directa, como fuentes de voltaje o fuentes de corriente, en las cuales para la fuente de voltaje viene marcada con su diferencia de potencial y para la fuente de corriente con la dirección de la corriente. Estas fuentes se dicen de corriente directa porque su valor no cambia con el tiempo. De la misma forma tenemos fuentes de corriente alterna, ya sea de voltaje o de corriente, representadas con una onda senoidal que nos dice que su valor cambia o alterna a medida que pasa el tiempo. Aparte de las fuentes independientes, cuyo valor está dado, tenemos fuentes dependientes, que se representan mediante un rombo y su respectiva dirección de potencial para las fuentes de voltaje y la dirección de corriente para las fuentes de corriente. Estas fuentes tienen la particularidad de que su valor depende de un voltaje o una corriente en otro lugar del circuito. Como podemos ver en este circuito, acá tenemos una fuente de voltaje dependiente, que como vemos depende del voltaje en esta resistencia. Observamos ahora los elementos pasivos de un circuito eléctrico. Estos son los que consumen la energía aportada por las fuentes. El primero de ellos es la resistencia o resistor, cuya magnitud se puede entender como la oposición al paso de la corriente eléctrica. Esa magnitud se mide en ohmios. A continuación tenemos el inductor, cuya magnitud, llamada inductancia, se puede entender como la oposición a la variación de la corriente y se mide en henrios. Y por último tenemos el capacitor, cuya magnitud se llama capacitancia y que se puede entender como la oposición a la variación del voltaje y se mide en faradios.